Hola, ¿cómo estás? Hoy venimos a visitar a Ariel Arrieta, un pionero del mundo de Internet y de las startups. Gran tipo y además inversor en muchísimas compañías en la industria. Así que te pido que me acompañes para participar de la charla con él. Cuando yo quiera. Cuando quieras. Ok. Nunca sabes cuándo empezar acá. Está muy bien. Y aparte ya varias veces que me dice, no, pero yo estoy grabando de antes. Entonces después salen cosas muy divertidas en el medio. Que vale la pena. A mí me gusta mucho tu perfil porque sos un tipo que pasó por un montón de etapas dentro de esto. O sea, tuviste tus startups, o sea, viviste todo ese periodo. No es que arrancaste, sos un tipo que salió del mundo corporativo y se puso a invertir. No. Vos fuiste emprendedor, venís de abajo, la remaste, te chocaste con todas estas paredes que están chocando los emprendedores. Me encantaría que cuentes un poquito de esa experiencia y a mí me gusta mucho aprovechar esa experiencia que tiene cada uno a nivel personal para también transmitir un poco a los que ven el programa. Que por un lado no es todo color de rosas, no es todo simple y estos pibes levantan 20 palos y vienen a hacer quilombos, sino vienen de por ahí remarla un montón hasta que llegaron a ese momento y tienen esa cultura de aprender, ¿no? Aprender de todos los fallos, aprender del error. Una vez vos me dijiste, nunca me olvido y lo cuento mucho esto, el día que cerré mi primer startup, que te vine a contar, vos eras advisor de esa startup y te vine a contar que cerré y me dijiste, bueno, Isma, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo dije, no, mira, no sé, Ari, estoy con algunas cosas, bueno, cuando sepas decime que te quiero invertir. Y yo me quedé y te dije, pero Ari, que verá mi compañía, o sea, ¿cómo vas a querer invertir? Y me dice, Isma, vos tenés más experiencia que todos estos pibes que le estoy invirtiendo que nunca hicieron nada, y vos ya colaste gente, echaste gente, armaste producto. Y a mí me dejó la cabeza, dije, wow, esa es la mirada que tiene este mundo, que no tiene el mundo tradicional y que creo que es una de las cosas que más hay que contagiar, el tema de aprender del error, ¿no? Que el fracaso no es algo malo. No, al contrario, y está muy castigado el fracaso. Y comparando emprendedores de Estados Unidos con emprendedores argentinos o de Latinoamérica en general, está tan estigmatizado el fracaso que la ventaja es que te genera mucha más resiliencia. Antes de admitir que fracasaste, estás dispuesto a dejar mucho más en el camino que tal vez otro donde el fracaso es parte del juego y es parte del proceso y te sirve como un check más en el currículum. Entonces, está buenísimo este concepto de aprender del fracaso, de no estigmatizarlo tanto, pero a la vez te da una resiliencia y más motivos por los cuales no admitir que fracasaste. Y muchas veces ves compañías que estaban en un estadio de ser un Walking Dead que terminan siendo una acqui-hire porque alguien ve valor en ese equipo y no en el producto. Fracasaron en probar el product market fit, en escalar la compañía. Entonces la compañía termina fracasando como compañía, pero el equipo demostró que tenía un montón de habilidades que pueden ser valiosas para enchufarse en otra necesidad, en otra compañía. Y volviendo a mi experiencia, sí, yo arranqué a los 12 años me arreglaron una computadora, en el 95 arrancó Internet. Yo ya trabajaba, estaba conectado a los BBS y a tecnología, entonces sabía que quería trabajar. ¿Vos sos generación X? No, que yo. X, sí. Sí, claro, sí. Entonces, por lo cual no sos un nativo digital, sino no, venimos. Sos un inmigrante, pero claro, arrancaste tan temprano que casi años, que sos un nativo. Sí, claro. Tampoco nativo, porque también la tecnología que había en esa época no es la misma de hoy, lógico. Que hoy. Antes sabía que querías que un programa funcionara, había que codearlo. Sos un nativo tecnológico, no digital. Sí, tecnológico. Claro. Era digital, pero mucho con bits, no con... Totalmente. Sí, no con megapíxeles. Y arranqué del lado técnico, me pasé enseguida al lado comercial en las empresas que trabajaba. En el 99 vino el boom de los .coms y todo el mundo quería invertir en empresas de tecnología. En ese momento Patagon salía en la tapa del diario Clarín diciendo que había levantado $40 millones. Nadie entendía eso. Estaba Star Media, que tenía un negocio que nadie tampoco entendía, basado en publicidad. Entonces los startups se pusieron de moda y todo el mundo quería invertir en compañías de tecnología. En ese momento, con Aníbal Sánchez, era como el CTO o el desarrollador de donde trabajábamos, decidimos armar una startup, yo con la comercial en la parte técnica.
donde decíamos que en la época de la fiebre del oro había que vender picos y palas, y con eso convencimos a 2 inversores de que pongan $2 millones a cambio del 95% del equity. Wow. Y esas son 2 cosas que no se suman. No se levantan $2 millones con un PowerPoint y no se entrega el 95% del equity en la primera ronda. Gran aprendizaje, ¿eh? Era como el Far West. Si querés, en ese momento parecía una mala idea hacer eso, pero era la única que teníamos y nos metimos en Me eso. imagino el aprendizaje que te dio eso. Obvio. Igual, no éramos emprendedores, no sabíamos cómo emprender, no sabíamos cómo armar una compañía, sabíamos trabajar en una compañía, pero no ser CEOs o emprendedores, y teníamos 20 y pico de años. Por lo tanto, arrancamos y al poco tiempo nos dimos cuenta que lo que había que hacer no era vender picos y palas, sino hacer portales. Hicimos un portal que se llamaba OK Compra, era un shopping mall online que en el 99 te permitía comprar hasta con WAP, con el teléfono celular. Estábamos como muy adelantados. Muy. Eso me sirvió para salir en la etapa de Information Technology. En una No había de... smartphones. No había Bueno, smartphone. Smartphone como los de hoy, no. Una startup que podías navegar en WAP y era una pantallita chiquitita así. Claro, era una tortura. Podías y era todo texto, no era texto, pero eran píxeles, no era que tenías color. Después venían los de color. Y la tecnología andaba y podías poner tu tarjeta de crédito y comprarte un televisor en Garbarino, que Garbarino tenía una lista de productos, un catálogo, pero no transaccionaba. Nosotros transaccionábamos por Garbarino. Wow. Eso me sirvió para salir en la etapa de Information Technology y gracias a eso terminé conociendo a mi mujer. Ese fue mira, como, no conocía como esa el historia. retorno. El retorno de la inversión fue buenísimo. Fue buenísimo. Como negocio en general fue muy malo. No que me haya casado, está todo bien. Porque teníamos un modelo de cobrábamos por transacción y en ese momento había pocos usuarios en internet, nadie quería poner la tarjeta de crédito, y mucho menos hacer algo online, algo por el teléfono. Entonces, vendíamos muy poco, pero la tecnología funcionaba y andaba bien. Tendríamos que haber tenido otro modelo de pagar por listar productos o por publicar o hosting, no sé, pero no por transacción donde esperábamos que crecieran exponencialmente. Claro, pero con el diario de hoy es fácil no verlo. Y eso llegó mucho más tarde. Después lanzamos un año antes que Alto City, que venía con mucho más dinero. De acuerdo. Y después hicimos otro que se llama Bicomex, era un portal de comercio exterior, que se lo terminamos vendiendo a una empresa americana en $2 millones. Pero como era la época .com, nosotros queríamos que nos paguen con equity y ellos querían que nos paguen con cash. Negociación súper dura, terminamos cerrando en $600.000 en cash, el resto en equity. Y eso fue en el 99, en el 2000 ese equity vale 0. 2001 vino la crisis de Argentina. Otro gran aprendizaje. Vino la crisis de Argentina, 2001, terminamos cerrando la compañía. Se habían muerto los negocios de .com, de generar valor de startups, y se habían muerto los negocios de servicios cuando vino la crisis de Argentina. Terminamos cerrando la compañía. Me fui a trabajar a una central de medios digitales y ahí conocí a Damián Voltes, que fue mi socio en la siguiente compañía. Él había tenido la misma historia que yo, había fundado en el 99 Cupones Online, había levantado $3 millones. ¿Cupones? Online. La previa de Groupon. Pero 10 años antes. Pero 10 años antes. Y la fundó en el 99 y la fundió en el 2001. Él había entregado mucho menos equity que yo. Le había levantado $3 millones con muy buenos inversores. Pero terminamos en la misma. Con él decidimos armar la siguiente compañía. Pero como teníamos este impresionante track record de haber quebrado una compañía cada uno y de haber dilapidado $5 millones entre los dos, teníamos un business plan porque ya habíamos aprendido cómo hacer las cosas y cómo funcionaba, que necesitábamos solo $20.000. Pero como teníamos este impresionante track record, nos costó mucho convencer a inversores. Un amigo mío puso $10.000 y nunca encontramos los segundos $10.000. Long story short, arrancamos esa compañía en el 99, esto fue 2003, y en el 2007 se la vendemos a Fox con oficinas en 3 países. Nunca levantamos más capital. Entre el 2007 y el 2009 cuando le vendimos la compañía a Fox, abrimos oficinas en 21 países. En el medio incubamos 6 o 7 compañías, de las cuales una sola sobrevivió, que era InSearch, que se lo terminamos vendiendo también a Fox. Y después de eso, básicamente, me quedé 2 años haciendo toda la expansión internacional de Fox. Fue una etapa muy divertida porque mandábamos gente
que hacía 3 meses estaba en la oficina, a Turquía o a Singapur, a ser el nexo de abrir oficinas y ayudarnos a conectar. También muchísimo aprendizaje de nuevo. Muchísimo aprendizaje. Algo que nunca habías hecho. Nunca lo había hecho a esa escala y fue una etapa muy divertida. Además muy relajada porque ya habíamos vendido, entonces todo el riesgo estaba en cabeza de... Le tocaba a otro, correr el riesgo. Fox, y con billeté, con un montón de otros recursos que hacía eso posible. Claro. Si hubiésemos querido hacerlo solos nos hubiese costado muchísimo más dinero y muchísimo más recursos que no teníamos. Entonces estuvo genial poder hacerlo de la mano de Fox. Después el plan era abrir oficinas en 32 países, pero en el 2008 vino otra crisis, que es la crisis del subprime, de todo lo demás, y vino lo que se llaman las corporaciones del hiring freeze. Dejás de contratar gente, entonces no podíamos seguir expandiendo en la velocidad que expandíamos. Y ahí termina mi contrato con Fox, cobro todos mis earnouts y ahí decido dedicarme a otra cosa que no sea las corporaciones por toda esta política que hay dentro de las corporaciones, que si bien Fox es bastante menos politizada que otras organizaciones, esta es no deja de serlo. Una pirámide vertical donde está Rupert Murdoch decidiendo todo arriba de todo y hay un montón de gente en el medio. Y te hago un paréntesis hasta ahora, porque está bueno, tú lo me contás, pero en el medio fuiste viviendo también toda esta evolución, porque por lo que me contás arrancaste antes de que comience la ola de las startups de internet, y fuiste viviendo todo. Sí. ¿Cómo viste todo esto cómo la evolución del mundo de internet, de lo digital, fue impactando? En vos lo veo fácil porque sos un tipo que venís muy cerca de la tecnología. Sí. Pero me imagino que estuviste rodeado de un montón de gente que tuvo que ir adaptándose a estos cambios. Sí, además hubo una cosa que fue cuando explotó toda la burbuja de los .com. Pasamos de ser los reyes de las estrellas del universo, claro, a ser los pibes más odiados. Nadie quería tener nada que ver con tecnología. Internet no servía para nada. Los usuarios de internet seguían creciendo, la gente seguía adaptando, pero era como un rechazo a todo lo que tuviese que ver tecnología, y fue eso mezclado con el Y2K, el año que había que invertir que el mundo se iba a parar porque no generaba suficiente, porque los sistemas se iban a morir. Sí, a morir. Entonces hubo ciertas crisis así que donde te replanteabas dedicarte a otra cosa porque no había un futuro en esto. Y en esos momentos, más que por visión y convicción de que es lo que el futuro va a venir por acá, era una cuestión de seguir haciéndolo porque es lo único que sabes hacer. Entonces es por falta de oportunidades, no por convicción en que el camino es este. Después eso pasó y se dio vuelta y empezó a venir. Y esto que decís, en muchas empresas tradicionales estaba esta imagen de internet no sirve para nada, es todo mentira, es todo verso. Sí. Y eso hizo que muchas compañías y mucha gente ni se preocupara por entender ese mundo. Claro, cuando se quisieron dar cuenta ya era tarde, y yo creo que ahí es donde viene todo este tema de la transformación digital. Sí. Tienen que transformarse porque no se adaptaron en el momento que deberían haberlo hecho para no encontrarse con toda la ola nueva de startups que lo vino a irrumpir. Mismo, ¿no? Se va acelerando y va generando nuevas tendencias. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial es algo que está muy accesible a todos. Hoy las grandes inversiones en inteligencia artificial ya las hicieron Google, Apple, Amazon. Entonces simplemente tenés que adaptar esa tecnología que ya está creada. No es que tenés que invertir en desarrollar un motor de base de datos de antes. Sí, pero sin embargo, muchas empresas lo siguen viendo extremadamente lejano. Yo creo que hay... Esa es la oportunidad para el que no lo esté viendo. Y hoy no es tan caro implementar soluciones que te permitan usar la data que estás generando para tomar algunas decisiones, optimizarlas. Y eso está medio al alcance de todos los que tengan la convicción de ir por eso. Y lo que va a generar es que va a generar una ventaja competitiva muy alta entre los que puedan hacer y los que no lo puedan hacer. Que es de medio a corto plazo, porque en mediano y largo plazo se van a equiparar todos y los que no lo hicieron se murieron y fueron reemplazados por otros. Pero si querés es el mismo ciclo que se veían antes con los sitios web que eran estáticos versus los que usaban base de datos. Claro. Hoy todo está integrado, todos usan base de datos y no es ninguna ventaja competitiva usar una base de datos para integrar el servicio que tengas atrás. Al principio sí, y fue un gap
donde el que tenía un sitio con base de datos podía dar un servicio mucho más útil para su cliente y más eficiente, y se ahorraba procesos, se optimizaba y hacía un montón de cosas. Bueno, eso mismo está pasando hoy con inteligencia artificial, por un ejemplo. Claro. Con muy poco vos haces un salto cuántico de optimización, de toma de decisiones, de atención, de cosas muy básicas, como por ejemplo tener, no sé, call center que pueden tener pretendedores de voz. Hay una empresa que estamos viendo, está en Colombia, se llama Bossy, que básicamente tiene el sistema que te atiende una persona, escuchás un llamado, te atiende alguien que en realidad es un robot que te está hablando, te está consultando si vas a venir al turno que tenías reservado o si estás dispuesto a hablar con un vendedor. Entonces hace todo lo que antes hacía un IBR, pero es todo con vos. Entonces lo mismo los chatbots o el uso de inteligencia de programación de NLP para poder procesar el lenguaje y tomar decisiones, que puedas automatizar el contacto, no sé, desde otra compañía que estamos invirtiendo se llama Covli en Brasil, hacen fleet management, o sea, manejo de flotas de autos y camiones. Y básicamente es poner un sensor en las flotas y que puedas usar toda la data que te produce el vehículo, conectada con todas otras datas donde podés ver desde las rutas que hacen los vehículos que tenés, mucho más optimizar el consumo, entender cuando hay un patrón de algo que no está funcionando bien, cuando hay detección de fraude, algo tan simple como cuando el chofer de ese camión tiene que cargarle con tarjeta de crédito combustible para ese auto, asegurarse que el auto y que la tarjeta estén en el mismo lugar, claro, y que el consumo que está cargando mache con la capacidad del tanque del auto, cuánto consumió antes, y entender que no haya ningún fraude en el medio. Y por lo menos en Brasil hay como 25% de fraude en carga de combustible. Entonces poder optimizar eso genera ahorros increíbles. Y se termina pagando solo ese tipo de inversiones. En Estados Unidos la penetración de autos conectados, por decirlo de alguna manera, a esto es del 60%, en Latinoamérica es menos del 10%. Entonces eso es algo que son dos curvas que van a converger. Y ahí es donde empieza a haber oportunidades para compañías que puedan generar esto y aprovechar y integrarse después hacia atrás. Bien. Y bueno, y me estabas contando, entonces terminaste tu etapa en Fox y vino toda una etapa de reconversión y de... A ver, mi amigo puso $10.000, se llevó cerca de $2 millones de retorno por esa inversión. La mejor inversión de su vida. Entonces, probablemente. Entonces, mi plan fue eso, empezar a hacer lo que hizo mi amigo, escribir cheques de $25.000 o $10.000, convertirlos en $2 millones, me parecía un buen plan. Y con eso empecé a hacer como inversor ángel y a empezar a buscar compañías en las que podía ayudar. Y después me di cuenta que las compañías no solo necesitan capital, sino necesitan networking, mentoring, conexión, ayudarlos. Es acompañamiento. Acompañamiento. Y cuando estás full time haciendo eso, cuando invertís en 6 o 7 compañías, estás al toque full timer dedicado a eso y no escala el negocio. Entonces necesitas tener una estructura, necesitas poder escalar esto, porque invirtiendo en 6 o 7 compañías la diversificación que tenés no alcanza para cubrir el riesgo que estás asumiendo, claro, porque la tasa de mortalidad de los startups es muy alta. ¿Y cuánto es aproximadamente? Depende, hay números que dicen que el 80% de los startups fracasan en los primeros 2 años. En nuestro portfolio es mucho más bajo, como te contaba, de casi 200 compañías se murieron 34 y hay otras 30 y pico que son Walking Dead, o sea, poner 60 sobre 200 es mucho más bajo. Cuando arrancamos pensamos que iba a ser más del 50%. ¿Qué crees que fue lo que hizo que no estés en la media? La selección. ¿La selección? La selección. Y encontrar el criterio más importante de selección es los fundadores. ¿Por qué están haciendo? Tratar de entender la motivación que tiene cada fundador, por qué está haciendo lo que está haciendo,
¿por qué es tan importante para este pibe resolver un problema que para el resto de la gente no es importante y se va a dedicar 5 o 6 años de su vida a resolver ese problema, dejando de lado un montón de otras cosas? Cuando encontrás esa obstinación o si querés esa falta de racionalidad en algún punto, me encanta ese término, falta de racionalidad. Decís, bueno, este pibe tiene algo y ahí hay algo que vale la pena explorar. Lo que tal vez en una organización más ordenada, ese pibe es alguien que hay que eliminar porque está obsesionado con alguna cosa. Bueno, ese grado de obsesión. Porque es interesante eso, ¿no? Porque es lo que vos buscas como para. Hay muchas organizaciones grandes que ese tipo de personas pueden llegar a ser un diferencial enorme. Sí, caso de, no sé, Ken Buchheit, Ken Buchheit, que se llamaba algo así, Paul Buchheit, el creador de Gmail, empleado de Google, o el otro pibe que creó PlayStation, empleado de Sony. O sea, tenía esta locura de obsesión, yo quiero hacer esto. El de Gmail, el flaco, llegó a hacer una huelga de hambre dentro de Google. O sea, sí, hay compañías que eso no lo, en vez de verlo como hay que sacarlo, che, pará, démosle el espacio porque quizás nos puede traer algo. Sí. Que nos puede romper todos los esquemas para bien, ¿no? Y tenés que estar preparado para poder encontrar eso. Hablando de eso, hay un framework que me gusta mucho para este tipo de innovación. El fundador, el que escribió este framework se llama Geoffrey Moore. No sé, ¿te acordás del que escribió? ¿El de la ley de Moore? No, el de la ley de Moore, no, el de no es Jeffrey. cruzando el abismo. Este concepto de la curva, Crossing the Chasm, que es cuando pasar de la early majority de los innovadores early adopters a la early majority, que es cuando el producto se vuelve mainstream. Ese libro lo escribió como en los 80s, 90s, no me acuerdo exactamente cuánto. Que fue muy popular en la primera ola de internet. Claro. Sí, sigue siendo, pero ahí tomó como mucha popularidad porque tenía mucho que ver con las startups. Sí, y todo lo que tratan de vender productos B2B, si no lo yo, es un más. Bueno, ese pibe escribió ahora un libro hace muy poco tiempo, que lo terminé de leer hace poco, donde contaba, por ejemplo, cómo hacer para generar la innovación desde compañías más tradicionales. Entonces el pibe armaba lo que define que son estas 4 zonas de competencia, donde define básicamente dos ejes. Uno es las compañías que buscan performance y lo que sería innovación, eso como ejes horizontales, y después la parte de disrupción y la parte de sostener el negocio. Entonces lo que dice el pibe es, bueno, los startups juegan en un solo cuadrante de estas 4 cosas que puedes hacer, que es el de innovación y disrupción. Disrupción y lo que sería inversión. Y después tenés otros negocios que cuando cruzás el cuadrante que tiene que ver con el cuadrante opuesto, que sería performance y sustentabilidad, te da otro negocio que es el core de cualquier organización, que es cómo generar el profit y cómo cumplir los objetivos de este quarter, por decirlo. Entonces eso genera esas 2 zonas que son bien opuestas, y después hay otras 2 que tienen que ver con empezar a cruzar, cómo esa compañía busca generar negocios que transformen y cómo se generan negocios, inversiones sobre negocios productivos, en cosas que sean lo que normalmente implica innovar en el negocio y más de corto plazo, pero la disrupción la buscas por otro lado. Entonces me parece que es como el playbook más sofisticado que encontré de una compañía grande que esté buscando generar esa innovación. Y entender cuáles son los objetivos de cada una de esas áreas, porque cuando esa compañía, había otro libro que es de Innovator Dilemma, te cuenta todos los problemas por Tengo ahí pendiente para leer. Te cuesta todos los problemas de por qué una compañía no puede hacer bien el trabajo de innovar internamente, que tiene que ver con tener su mejor talento preocupado por generar los objetivos de corto plazo, claro, cumplir las metas y hacer que el negocio funcione. Entonces no vas a sacar a tu mejor hombre para armar algo que tiene más probabilidad de fracasar. Y después cualquier objetivo que logre
nuevo startup en comparación con los números que mueven la gran corporación, no mueve la aguja. Entonces nadie se pone contento por haber logrado, no sé, pasar de $1.000 de ventas a $10.000 de ventas cuando la compañía factura millones de dólares por otro lado. Entonces están perdiendo el big picture, ¿no? Que creció que si eso sucede de 1 a 10 claro. Y que no se crece de 1 a 10 en los últimos 20 años en nuestra corporación. Pero entonces hay como alinear esos intereses. Entonces definitivamente esta innovación no puede venir por adentro de la compañía. Entonces al CEO que tiene que tomar estas decisiones le genera un montón de conflictos tratar de usar los criterios con los cuales tomas decisiones para un área en ponerle esas mismas reglas a otra área. Entonces ahí es como la decisión, el desafío de un CEO de una corporación es 10 veces más complejo, porque tiene que estar tomando decisiones entendiendo cada una de las necesidades de estos frameworks y cómo juntarlos todos en una misma estrategia. Mientras que la startup solo tiene un frente, que es el mercado y cómo lograr ser competitivo, y hacia adentro es mucho más simple. Estamos todos alineados con el cuchillo entre los dientes, con muy pocos recursos, pero sabiendo qué es lo que hay que hacer y avanzando en ese lado. Entonces, es como una vida bastante más simple la del emprendedor que la del CEO corporativo. ¿Y en el mundo de las pymes, cómo lo ves a esto? Y las pymes... Hablando de todo tipo de pymes, o sea, hablando más que nada pymes medianas a grandes, que son las que quizás pueden realmente enfocarse en hacer un cambio disruptivo, ¿no? Para mí cambio... es eso, tiene que ver con usar, si querés, ese mismo playbook de entender cuáles son las necesidades de cada cosa. Y obviamente una pyme no va a ser un corporate venture capital como el que tiene Meli, claro. No va a ser un programa de aceleración como el de Guaira que tiene Telefónica, va a ser algo más acotado, pero tal vez el CEO de la pyme podría involucrarse como mentor en alguna startup, claro, donde pueda agregar valor. Eso lo va a llevar a que el próximo paso se convierta en un inversor ángel, tal vez a nivel personal, tal vez no a nivel corporativo. Pero vamos a empezar a aprender y a ver cuáles son cómo funciona esta dinámica de los startups. Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Buscar las formas de que pueda acercarse al mundo de las startups para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Y cómo traerlo porque a su mundo. En algún punto los fundadores también van a valorar la experiencia, claro, el acceso al mercado, las relaciones. Y una cuestión también de rango etario donde querés estar relacionados con pibes de 20 y pico de años, que sean los que van a generar la siguiente, y estando, no sé, con más de 30, como nosotros. Más de 40. Como nosotros hace 10 años. Nada, puedes agregar valor desde otro lado. Entonces, no solo desde esas decisiones que podés hacer, sino con todas las cicatrices que tenés de haber hecho cosas que, sí, la experiencia, que ¿no? funcionaron, y cosas que no, uh-huh. Y obviamente uno aprende más de las cosas que no funcionaron que de las que funcionaron. Los yankees dicen que el éxito, success is a lazy teacher, es un profesor bueno, bastante vago, ¿no? Entonces terminas aprendiendo más de los fracasos. Y eso, volviendo a lo que contabas al principio, es como tenemos que cambiar esa percepción. Entonces hay mucho valor en esos fracasos. Y desde nuestra visión hay emprendedores que perdieron plata de los cuales invertimos, que los volveríamos a invertir casi con los ojos cerrados. Uh-huh. Y hay emprendedores con los cuales nos hicieron ganar mucho dinero, que probablemente no los volveríamos a invertir. Entonces el criterio más importante es la persona y por qué está haciendo las cosas que está haciendo, y entender cuál es la motivación. Pero después hay formas correctas de ganar dinero y formas correctas de perderlo también. Obviamente, recetas para las dos cosas hay. Sí. Y Ari, para cerrar, que yo cada tanto veo que publicás en tu Instagram, de hecho yo saco fotitos de todo lo que publicás, vos sos de leer muchísimo, ¿sí? Me encanta, sí. 2 cosas te quiero preguntar con eso. Una,
como alguna técnica o alguna recomendación para leer. ¿Cómo es que lees vos? ¿Lees digital? ¿Lees en libro? ¿Tomás notas? ¿Cómo es tu técnica de lectura? Básicamente uso Audible. Yo tengo dislexia, entonces como soy disléxico me cuesta más leer en papel. Bien. Entonces escucho. Entonces lo más importante es tener el hábito de cuándo leer o escuchar en este caso. Uh-huh. Entonces yo aprovecho cada vez que me subo al auto, en lugar de escuchar la radio, pongo el libro que estoy leyendo. Cuando voy al gimnasio y estoy solo, corro en la cinta, lo que sea, en vez de escuchar música, escucho libros y me lleva a pensar cosas. Y después lo que estoy haciendo es usar Instagram no para difundir, también para difundir, pero principalmente para hacer como el raconto del libro y no solo contar, terminé este libro, sino este libro y estos son los 4 tips que me gustan de este libro. ¿Y qué haces? ¿Tomás notas cuando escuchás los libros? ¿Tomás notas después? Tiene una... Porque a mí lo que me pasa, yo hago lo mismo que vos, escucho mucho Audible. Audible tiene una parte donde podés poner clips y donde se te ocurre algo, lo podés grabar con vos, o lo podés escribir y cambiar y decir, este clip que tengo acá, marcar un clip y guardarlo. ¿Lo usas mucho eso? No lo uso tanto, lo uso poco, pero lo uso bastante. Y lo que trato de hacer es, cuando termino el libro, muchas veces hay material gráfico que a veces no está en el libro. La parte de audio, a veces te perdés algún gráfico o cosas más complejas. Algunos libros tienen el PDF asociado, que está bueno, que lo quiso Audible. Ahora que lo integró en la aplicación, básico. Que era básico, si no tenías que volver a la página para darte un rato hasta encontrarlo dentro del sitio web. Pero eso es lo que me funciona a mí. Lo importante es encontrar qué le funciona a cada uno y poder generar el hábito. Lo más difícil es generar el hábito de leer, y yo me como un libro por mes como mínimo, y hay veces más, y está buenísimo, es algo que disfruto aprender. Yo aprendí mucho de los libros y trato de aprenderlo siempre. Es más, escribí 2 libros para tratar de volcar un poco lo que yo veo, lo que aprendí, como para poner mi punto de vista en esto. Y si tuvieras que recomendar 3 libros a algún empresario que quiere comprender más este mundo, ¿se te viene alguno a la cabeza rápido? Me vienen muchos. A ver, para emprendedores que tratan de entender el ciclo, Hard Think About Hard Things de Ben Horowitz, que es uno de los inversores más importantes. Un básico es Venture Deals, para entender cómo invertir en compañías de tecnología. El claim de ese libro es ser más inteligente que tu abogado, entonces tiene mucho know-how sobre términos legales y por qué este término, esta cláusula en lugar de otra. Es un poco pesado, pero es como una de las Biblias que tienen. Después, no sé, otras cosas. Me gustó mucho ahora el último libro que cuenta la historia de Uber, de Jason Calacanis, de Travis Calacanis. Jason es el inversor ángel. Como el pibe que tiene muy mala prensa porque es podría ser un idiota en muchos aspectos, pero logró una compañía gigantesca, que se cree el próximo Steve Jobs, porque fue despedido de su compañía y armó otra compañía con la cual esperan que se vendérsela también a Uber y volver a tomar. Entonces ya está haciendo eso y por ahora le viene saliendo muy bien. Pero debo tener, no sé, 20, 30 libros que me parece que son súper básicos. ¿Te armaste alguna historia en tu Instagram con todos los libros que publicaste? Sí. Bueno, creo que esa es la mejor, esa es la mejor. Ahí que te sigan en Instagram. ¿Cómo es? Arrieta, ¿no? No, Ariel Arrieta creo que es en Instagram. Estoy armando, en Twitter debe ser Arrieta. Arrieta claro, es en Twitter. Es Ariel Arrieta. Entonces, tengo la Arrieta, pero al final entre los dos termino usando el otro a nivel personal. Y debería empujarlo un poco más y empezar a usarlo. Solo publico cosas de arte que me parecen divertidas y alguna otra cosa. Pero creo que tenés un montón de conocimiento para compartir. Sí, y en los libros, en las historias, tengo los libros que voy leyendo.
Buenísimo. Che, mil gracias por el tiempo, me encantó la conversación y de nuevo un placer, Ali. Gracias.